por las veces que intentaste. Nosotros quisiéramos saber si hay entre nosotros alguna pareja o algún amigo o alguna amiga en particular que esté en este lugar por primera vez. Quisiéramos que nos levantaran la mano porque lo queremos saludar, queremos darle la bienvenida. Así que si hay alguna persona que está aquí por primera vez, quisiéramos que nos levante la mano. Miren, ya está aquella pareja de amigos. Vamos a darles un aplauso porque nos alegra. Allá están otros amigos también, bienvenidos. Quiero que sepan que nos alegra muchísimo que nos acompañen esta noche, nos llena de mucho regocijo. Y les queremos decir que somos el Ministerio de Restauración Matrimonial Unidos por Siempre. Aquí nos reunimos cada jueves. Aquí venimos católicos, evangélicos, de todas las denominaciones. Nosotros lo que hacemos es presentarles a Cristo Jesús. Y cuando te enamoras de Jesús y lo llevas a tu corazón, el matrimonio también termina por acomodarse todo, pues vuelve al lugar que corresponde. De tal manera que esperamos que se sientan cómodos. Como les dije al principio, no acusamos a nadie, no se juzga a nadie, sino que nos alegra pues que nos acompañen esta noche. Y yo tengo la absoluta seguridad en Dios que van a sentir al final que valió la pena venir a este lugar, pues, y que ustedes no malgastaron su tiempo. Hoy vamos a tener otra charla como de costumbre que también va a ser muy edificante para todos nosotros. Pero se han fijado que también el jueves pasado tuvimos también varios testimonios, ¿verdad? Porque también era importante que fuéramos viendo si las charlas que se nos estaban proporcionando, se nos estaban ofreciendo, estaban dando frutos, ¿verdad? Porque al final del día eso es lo que necesitamos, que lo que vamos aprendiendo aquí lo pongamos en la práctica, en la vida cotidiana, en el quehacer de cada día. De tal forma que tuvimos unos testimonios poderosos, ¿verdad? Y recibimos unas palabras que nos impactaron y vimos cómo la palabra de Dios se va haciendo realidad en estos matrimonios. Hoy vamos a tener una charla, pero antes de la charla vamos a escuchar a Marvin y a Araceli. Voy a pedirles que pasen para acá, vamos a escucharlo durante 10 minutos. Ellos van a compartirnos durante 10 minutos. Yo voy a llevar contados los minutos, a ver si para que no se pasen. Así que vamos a darle un aplauso al Señor por la vida de Marvin y de Araceli. Buenas noches. Primeramente yo quiero dar gracias a Dios porque ha dispuesto a mi corazón y el corazón de mi esposa para dar y compartir este pequeño testimonio que para nosotros en lo largo de 11 años de matrimonio ha sido de sufrimiento, porque si lo catalogo en distintas etapas, hemos sufrido de adulterio, nos hemos envuelto en ira, odio, habíamos destruido nuestra familia a tal grado que trascendió a nuestros hijos. Nosotros comenzamos en una relación en el año 2001, cuando nos hicimos novios. En el 2007 nosotros tomamos la decisión de casarnos. Valga la redundancia, mi esposa fue la que me pidió matrimonio. Lo digo porque en ese momento mi esposa, yo sentía que no estaba enamorada de mí, que más bien buscaba una salida para salir de su casa y dejar los pleitos que ella tenía en su hogar. Nos casamos, comenzamos a vivir juntos. Ya andábamos fornicando desde que éramos novios. Ella tenía 16, yo 18 años cuando comenzamos a fornicar. Seguimos dentro del matrimonio, no cambió nada. Los pleitos eran constantes todos los días. Yo llegaba a trabajar y por cualquier cosa que yo dijera se desataba un gran pleito. Que era intolerable, pues. Yo salía, me iba a dar mi vuelta
Y con el tiempo eso vino cambiando mi corazón, pues porque yo al inicio yo era un hombre que atendía a mi esposa, muy cariñoso con ella, muy atento con ella. Yo la llamaba, yo la escuchaba. En ciertos momentos también tuve pues bastante humillación de parte de mi esposa porque a los 8 meses de casado ella me abandona y se regresa para donde su mamá. Yo viví 8 meses solo en mi casa. En ese tiempo creo que también anduvo ella con otra pareja. Y yo solo, pues. Pero no dejaba de insistir en regresar con ella porque yo realmente estaba enamorado de ella y tenía en mi corazón sentía que ella era la mujer de mi vida. Posterior de eso, yo regreso con mi esposa y 3 años después nace nuestra primera hija. Voy a pasarle. Bueno, como siguiendo pues la secuencia de lo que está comentando mi esposo, siempre nuestro matrimonio fue horrible, eran unas discusiones espantosas, ya no solo eran gritos, ya no eran solo vulgaridades, sino que ya comenzamos a agredirnos. Yo por todo me enojaba, él no me podía decir nada porque todo me molestaba, todo me caía mal. Entonces, cualquier cosa que él me decía, yo reaccionaba de manera violenta. Yo me le tiraba encima, yo le tiraba cosas. Una vez me recuerdo que él me estaba hablando, diciendo cosas, y yo estaba con una paila de aceite hirviendo, se la tiré encima. O sea, era una situación espantosa. Aquellas agresiones, yo estaba tan llena de ira, era una cosa horrible. Bueno, nació nuestra hija a los 2 años, ya cuando nuestra hija tenía 2 años, yo me di cuenta que él andaba con otra persona, yo lo corrí de la casa, él se fue. Entonces en ese tiempo yo al inicio solo era llorar y llorar y llorar y llorar y llorar, pero después dije, qué tonta. Y como siempre, los malos consejos, aunque vengan de una madre, a veces vienen a ser malos consejos, porque yo recuerdo que mi mamá me decía, vos sos una gran babosa, si él anda en grandes con esa mujer y vos aquí llores y llores y llores. O sea, ya mi mamá ya la tenía desesperada, porque como yo solo era llorar, ella le daba miedo que yo me hiciera algo o le hiciera algo a la niña. Entonces, y yo dije, realmente, voy a estar aquí de tonta. Él anda en grandes y yo aquí. Entonces igual comencé a tener una relación con otra persona. Pero yo siempre salía, andaba con esa persona, cuando andaba en la calle estaba bien, pero cuando ya regresaba a la casa, ya volvía a lo mismo, era llorar. Y en ese tiempo pues que no estaba en los caminos, no tenía a Dios en mi corazón, aún así yo recuerdo que yo le pedí a él por mi esposo para que él volviera. Yo me arrodillaba, recuerdo, y yo le pedía siempre llorando, yo quiero que mi esposo vuelva. Y a sabiendas de que andaba en gran pecado, porque estaba siendo infiel. Entonces, y ahí podemos ver la fidelidad de Dios, que a pesar de que estamos pecando, que andamos haciendo cosas tan malas, Él nos escucha. Porque Él a mí, por un año, casi un año le estuve pidiendo a Él porque mi esposo volviera, y me escuchó. Él me escuchó, porque al año mi esposo me volvió a buscar y volvimos. Entonces, pero volvimos a lo mismo. O sea, lo mismo, siguieron agresiones. Yo era chocho, ¿qué decirle? Una vez en un ataque de ira que tenía, hasta quebré una puerta con la cabeza. Le di a la puerta y la quebré. Entonces, y no me dolía en el momento.
Entonces, y la niña que ya en ese momento tenía 5 años, ella miraba todos esos shows, ella lloraba, gritaba, o sea, una cosa horrible. Ver de que no solo nos dañamos nosotros como matrimonio, sino que dañamos a la niña. Que la niña quedó súper nerviosa, cada vez que oía algún gritito o algo, ella ya se alteraba. Entonces, ver todo el daño que hacemos y no nos damos cuenta, no vemos cómo dañamos a nuestros hijos porque solo estamos pendientes de nosotros, el problema que tenemos entre nosotros, y no vemos que los más dañados son nuestros hijos, a los que les herimos su corazón. Bueno, como refería a mi esposa, yo me fui 1 año de mi casa, anduve con otra persona, dejé un hijo por fuera en esa vagancia que tenía, pero yo siento que en mi corazón hubo un cambio, ¿me entiendes? Que tantos pleitos que nosotros vivíamos a diario, a pesar de haber vuelto, las cosas fueron peores y peores y peores, que después ese enojo y esa ira que ella tenía a mí me instaba a salir de mi casa y ir a adulterar. Yo peleaba con ella y yo me iba y ya sabía que tenía que llamar a alguien y tenía que irme a acostar con alguien. Y había ocasiones que adulteraba en la mañana y adulteraba en la tarde y después llegaba a mi casa como si nada. Y los pleitos no cesaron, era totalmente intolerante. Solo Dios sabe cómo salimos adelante. En una ocasión recuerdo que fue fuerte el pleito, que mi hija alzó los brazos al cielo porque ella me buscaba siempre que discutíamos, salía corriendo y yo la chineaba, y alzó los brazos al cielo y dijo: Dios, ¿por qué me has dado esta casa tan horrible? Y eso marcó a mí, en mi vida, un cambio que yo tenía que cambiar, y aparecieron nuestros ángeles, Darwin y Deidania, que en reiteradas ocasiones nos habían invitado a ir a los grupos de oración al Teresiano, y muchas veces negué su invitación o le decía sí cuando ya llegaba la hora de venir, pues inventaba cualquier cosa para no llegar. Así llegamos destruidos. Destruí a mi esposa también, porque en muchas ocasiones pensaba que esto era una venganza. Ella pelea, yo me voy a vengar de ella adulterando, y después no era solo el adulterio, sino que después que no le contestaba ni una sola palabra en sus pleitos, ya comencé yo a contestarle. Los amigos ya me instaban a pelear con ella, pero me decían que no fuera tonto, que no me dejara. Yo ya peleaba con ella, yo ya le respondía los golpes también que ella me tiraba. Si se me tiraba encima, yo le jalaba el pelo, la mordía, y era horrible. Solo Dios, y le doy infinitamente gracias a Dios porque restauró mi casa, y sabe, Señor, de dónde nos ha sacado. Muchas gracias. Gracias a Marvin y a Araceli por compartir. No es sencillo, ¿verdad? Venir a abrir el corazón a veces cuando hay, ante amigos cuesta, y a veces cuando nos encontramos con personas a las que no conocemos, pues también cuesta, pero cuando Dios llega a tu corazón, vos sabes que por alguna razón te pasan estas cosas, y cuando superas ese dolor, ya puedes decir a la gente: yo pasé esa etapa, pasé una dificultad, y yo te puedo animar a que también busques una salida que se llama Cristo Jesús. Aquí no estamos porque tengamos matrimonios perfectos, sino que estamos porque hemos tenido necesidad del Señor. Así como Marvin y Araceli vinieron un día buscando ayuda, también nosotros venimos buscando ayuda para que mejoraran los matrimonios. A mí me tiró de todo él, ¿verdad? Solo que no me tiró una paila con aceite caliente, pero después
casi de todo. Y la verdad que es una etapa pues en la que no tenés paz, es una zozobra permanente, pero cuando Dios llega a tu vida, todo cambia. Vamos a entrar a la charla de esta noche y vamos a atender hoy a René y a Marta. Van a compartirnos sobre la perseverancia de la mujer y cómo eso puede impactar en el matrimonio, pero también en el resto de la familia. Cómo cuando una mujer se faja, cuando una mujer decide luchar por su matrimonio, Dios la respalda y más que con sus palabras, con su sabiduría, esa mujer es capaz de impactar a su marido y también impactar a la familia. Vamos a escuchar una charla al respecto con René y con Marta. Vamos a darle un aplauso al Señor por la vida de René y por la vida de Marta. Buenas noches. Dale, amor, empezamos. Buenas noches. La charla se llama La perseverancia de la mujer y las bendiciones de Dios. Pero ahorita le estaba diciendo a Luis Enrique, la verdad es que debería llamarse La perseverancia de los esposos y las bendiciones de Dios. Porque ahorita que acabamos de oír el testimonio de Marvin, él perseveró y Dios actuó y aquí está sentado con su esposa. Entonces, esto es de equipo, es de los dos. Perseverados los dos. Dele, Angelita. Bueno, en el camino de seguir a Cristo, desde que yo lo conocí, yo he experimentado muchas cosas. He experimentado, ahí me faltó ponerle primero la tribulación, pero después de todo eso experimenté gozo en mi vida, paz, fe y sumo agradecimiento por todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida desde que llegó Él a mi corazón. A medida que yo he ido caminando aquí en este ministerio, porque nosotros cuando venimos aquí con 15 años de matrimonio, veníamos con un matrimonio destruido. Y cuando venimos al encuentro y Dios restauró nuestra vida y nuestro matrimonio, decidimos servir aquí. Y en la medida que hemos ido caminando, hemos ido conociendo de su palabra, la hemos puesto como luz en nuestro camino y hemos venido perseverando en ella, manteniéndonos firmes en ella. Yo le doy gracias a Dios porque Él a mí me dio una medida de fe muy grande. Yo he aplicado muchísimo la fe en mi vida. Yo creo y cuando yo pido, yo creo, confío y espero en Dios. Y cuando Él vino a mi vida, cuando me buscó, no estaba yo en el mejor momento. Estábamos pasando dificultades en nuestro matrimonio. A los 15 años de casados, mi marido tenía 2 años de estar en adulterio con su mejor amiga. Y la mejor amiga también era mi amiga. Como consecuencia de que ellos compartían tiempo, yo le di a mi esposo un voto de confianza y también me volví amiga de la señora. No fue fácil, fue un camino bien duro. Y cuando yo empecé a pasar por esa tribulación, en ese momento yo no conocía a Jesús, yo no conocía su palabra, yo no sabía nada. A pesar de que toda mi vida había estudiado yo en un colegio religioso y se suponía que yo debía tener un conocimiento y debía tener una base espiritual, pero no fue así. Y cuando yo me vi en medio de aquella turbulencia de la vida, para mí lo más fácil fue, ya no quiero vivir, pues ya no quiero estar aquí. Yo mejor me desaparezco, ya no me va a doler nada, ya no voy a llorar, no voy a sufrir. Y a ver qué va a hacer este hombre, qué le va a decir a la gente cuando le pregunten, ¿y por qué la Marta se suicidó? Yo decía que esa era mi forma de vengarme de él. O sea, mi corazón estaba endurecido, pero estaba endurecido de una manera absurda, sin pensar en mis hijos, sin pensar en mis padres. Y todo esto me llevó a tomar esas decisiones de muerte, de la cual Dios me sacó. Porque ese día que yo iba a hacer esa locura,
Dios mandó ángeles en mi auxilio y me mandó a buscar para darme la oportunidad hace casi 11 años. Es un gozo realmente poder compartir de mi vida, de mis circunstancias, de donde Dios me sacó y a dónde me tiene. Pero la base fundamental de todo esto es esa perseverancia. Y la perseverancia que nos muestra el mundo, ¿verdad? El concepto de la perseverancia es permanecer, es seguir caminando, es estar ahí, no apartarte. Pero la perseverancia que Dios nos muestra es la perseverancia que debemos tener en la fe, para creerle a Dios que Él puede hacer estos cambios en nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a andar aquí y empezamos a conocer de la palabra y empezamos a vivirla, si me hubieran dicho 1 año atrás, 2 años atrás, que mi esposo iba a ser diferente, que iba a ser un hombre que le sirviera a Dios, que hablara de Él, que creyera, yo jamás hubiera creído, pues hubiera dicho, eso es una locura. Siempre he dicho que por Él no daba ni un chelín, porque cuando llegué al encuentro, después de 15 años de casada, y me di cuenta con quién estaba casada, yo le dije a él, no vales un chelín. Creo que valía un poquito más, amor. Buenas noches. Bueno, primero, un gozo realmente estar aquí, poder compartir con ustedes. Ahora que Marta compartía eso que decía, ¿cómo nos íbamos a imaginar nosotros hace 11 años que iba a estar hoy de pie pudiéndole a ustedes compartir algunos cambios que Dios ha hecho en nuestras vidas? O sea, yo me miro al retrovisor y era totalmente imposible. Y yo no sé por qué Luis Enrique pues, nos encargó esta charla de la perseverancia, y creo que realmente una de las cosas que yo más admiraba de Marta cuando comenzamos a conocer de Dios precisamente fueron 2 cosas: su fe y su perseverancia. Porque realmente yo estoy parado aquí hoy porque ella perseveró, creyó, oró. Yo compartía la otra vez con unos amigos y cuando nos invitaron a un evento del ministerio, cuando fuimos a nuestra primera reunión, yo iba a ese evento y no sabía por qué iba. Y no sabía cómo iba. Cuando yo me había cerrado, que yo había dicho que no iba para ese evento. Sin embargo, iba para el evento. En ese momento no entendía por qué. Después me di cuenta que las oraciones, la disciplina, la perseverancia, la fe de Marta, hoy nos tiene parado aquí. Yo reconozco que Marta tiene muchísima más fe que yo, es mucho más perseverante que yo, pero también yo he perseverado, créame, con mis errores, con mis dificultades, con mis luchas. El matrimonio es largo, el camino del matrimonio es largo y también no es fácil. Por eso, necesariamente, obligatoriamente, Dios tiene que estar en el medio del matrimonio, porque sin Él es imposible. Y venimos escuchando estas cosas durante meses, años, y de repente ya conocemos el concepto, y hemos escuchado aquí muchas veces decir que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios, porque si preguntamos quiénes creen en Dios, toditos levantamos la mano. Pero si nos vamos al detalle de esta palabra, o la diferencia entre creerle a Dios y creer en Dios, ¿cuánta diferencia hay? Y esa es la diferencia que puede hacer el cambio de cada uno de nosotros. Como les decía, hemos tenido nuestras dificultades, no les venimos a decir que somos un matrimonio perfecto.
que estamos en una burbuja, no. Tenemos nuestras dificultades. Marta tiene su carácter, yo tengo el mío. Yo le decía hoy a Marta, mira, amorcito, últimamente he andado con una paciencia, pero mínima. Me ha tocado el trabajo de mucho tráfico y créanme que la paciencia ha andado, pero límite, o sea, bien poquita. Pero también me he dado cuenta que los afanes del trabajo, las circunstancias del trabajo, los clavos del trabajo, nos quitan nuestra paz, nos quitan el gozo, nos quitan nuestra paciencia, porque a veces nos olvidamos que tenemos a ese Dios que puede cambiar nuestras circunstancias, a ese Dios que puede restaurar cualquier matrimonio, a ese Dios que nos puede sacar de cualquier circunstancia, porque hemos atravesado por circunstancias difíciles, antes, después, en medio de este caminar. Quizás hace 2 años pasamos por una circunstancia personalmente difícil, hermano, la más difícil de mi vida. Yo creía que con mi fuerza, que por mi capacidad, por lo que había aprendido en la vida, podía salir de cualquier problema. Y pasé por una circunstancia tan difícil en el ámbito financiero, por tomar malas decisiones, que llegó un momento que no miraba la luz, no había manera. Ya en este caminar, diciendo que creía, le servía a Dios, pero llegó, o le di cabida a la duda, a la angustia, a la desesperación. Y me acuerdo que llegaron momentos que no podía ni dormir. Me dormía a punta de pastilla, pero 2 de la mañana me despertaba y era imposible dormir. Y yo me levantaba, oraba, leía, escuchaba charlas y no había manera. Y yo oraba y le pedía a Dios. Y sinceramente, emocionalmente yo me derrumbé. Emocionalmente toqué fondo. Ahora Rosa me decía, porque ya había entrado primero la duda, después la desesperación, la angustia, ya estaba ya casi al paso de la depresión. Yo no podía solo. Y me acuerdo perfectamente que mi esposa, mi otra mitad, fue la que sostuvo esta relación, sostuvo esta circunstancia, porque me demostró que era una mujer de fe, de perseverancia, de creerle a Dios. Como les digo, es más, nos tocó ir a servir a Panamá en medio de esa circunstancia, y cuando veníamos por tierra de Panamá, con mi Enrique y Aura Rosa, yo le dije a Marta, mira, amorcito, cuando lleguemos me internás en un hospital porque yo no aguanto. Yo no dormía, pura pastilla, no comía, preocupado, angustiado, desesperado, y ya casi en depresión. Pero gracias a Dios pues estamos aquí, gozosos realmente, porque Dios nos ha mostrado muchas cosas bonitas. Dios nos ha levantado, Dios nos ha restaurado, Dios ha levantado nuestra familia, Dios nos ha levantado nuestra finanza. Le vuelvo a insistir de que no somos perfectos, cometemos errores, pero el amor de Dios, la misericordia de Dios, la fe de mi esposa, la fe mía también de alguna manera, porque créanme porque también no solo Marta ha perseverado, yo también he perseverado. Yo también he perseverado. O sea, les decía, un matrimonio no es fácil. O sea, mi esposa tiene sus errores, yo tengo los míos. Pero a veces nos cuesta tolerar los errores,
o quizás hay necesidades que solo el cónyuge nos las puede dar. Y a veces esas necesidades no están siendo suplidas por nuestro cónyuge. Y le decimos, se lo volvemos a decir. Y a veces nos arrechamos. A veces perdemos la paciencia. Yo le digo a Marta, esto es como un virus. De repente vos andás tranquilo, andás tolerable, pero de repente como que estalla. Pero en el fondo de esto, hemos aprendido a reconocer las virtudes. Y yo reconozco en Marta que tiene muchísimas virtudes que defectos. Aunque nos arrechemos en el momento, aunque reclamemos en el momento, las virtudes pesan más. Pesan más. ¿Qué tengo yo más? ¿Ah? ¿Qué tengo más? Tenés más virtudes. Bueno, dijimos que la perseverancia es una muestra de fe. Y la fe es mucho más que decir, tengo fe. Es más de una palabra. Dice, no es un concepto o un sentimiento del corazón. La fe confía, espera, procura agradar a Dios siempre. Obedecerle a Dios por encima de, a pesar de, tenemos que obedecer a Dios y de esa manera lo agradamos. Esa es parte de la perseverancia. A mí me gusta leer ese pasaje de Marcos 5, 28, del 28 en adelante, de la mujer que tenía el flujo de sangre. Esta mujer visitó a muchos doctores, a muchos médicos, y ninguno nunca la pudo sanar y más bien empeoraba. Dice la palabra que se gastó todo lo que tenía. Pero cuando ella escuchó de Jesús, ella tuvo fe y dijo, si solo pudiera tocar su manto, yo me sanaría. Si tan solo pudiera hacer eso. Perseveró, me imagino, en medio de la multitud donde iba caminando Jesús, hasta que logró tocar el manto de Jesús. ¿Cómo sería la fe de esa mujer? Que Jesús sintió que alguien lo había tocado, y ni siquiera lo había tocado físicamente, solo había tocado su manto. Y Jesús se volteó y dijo, ¿quién me tocó? Porque yo sentí que poder salió de mí. ¿Quién me tocó? Y Jesús no solamente se queda con hacer el milagro físico en esta mujer, porque la sanó físicamente. Él hizo el milagro completo, la sanó física, la sanó emocional, la sanó espiritualmente, porque ella tuvo fe y perseveró. O sea, ella fue una nueva criatura y fue totalmente distinta. Entonces yo, cuando leo este pasaje, a mí me gusta mucho y yo lo traslado a mi vida porque digo, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y decimos que perdonamos, entre comillas, que perdonamos a nuestros esposos o que nuestros esposos nos perdonan a nosotros, que somos nuevas criaturas en Cristo, que no tenemos pasado, ¿por qué volvemos a la basura? ¿Por qué volvemos a sacar facturas del pasado? ¿Por qué realmente no somos nuevas criaturas? ¿Por qué no le creemos a Jesús eso? Que podemos ser sanos completitos, podemos ser sanos física, emocional y espiritualmente. Y yo en un inicio, cuando yo estaba en los posencuentros, seguía insistiendo, yo decía que ya había perdonado a mi esposo y seguía insistiendo en hacer las cosas en mi fuerza y en mi carne. Y cuando yo veía que René medio se tambaleaba o medio hacía cosas que a mí no me gustaban, entonces yo venía y empezaba a sacar facturas. Sí,
Porque si yo fuera la fulana, entonces no harías eso. Si yo fuera la sultana, entonces vos no dirías eso. Y yo empezaba a sacar facturas. ¿Qué pasaba? Que me decía él, ¿para qué vamos a estas cosas si no sirve? No funciona. Y no veía él, o sea, él no estaba viendo sus defectos y no estaba viendo sus pecados y sus acciones, estaba viendo las mías. Ya no vamos porque no sirve, porque vos no cambiás. Y yo estaba haciendo lo mismo. ¿Cómo íbamos a avanzar de esa manera? Y gracias a Dios, nuestros monitores, mi monitora, se tomó el tiempo de hablar conmigo y de orar conmigo, me regaló un libro. Me pidió que leyendo ese libro yo le pidiera discernimiento a Dios de qué estaba pasando en nuestras vidas, qué estaba haciendo yo, si realmente estaba cambiando. Y eso hice, porque una de las cosas que me caracterizan mucho es que yo soy obediente a las cosas que me mandan a hacer desde el inicio. Fui obediente en las cosas del Señor. En cristiano diríamos, soy dócil de espíritu, me dejo guiar. Y eso es algo que debemos hacer cada uno de nosotros, hombres y mujeres, ser dóciles de espíritu y dejarse guiar. Porque el que está más adelante puede guiar al que viene atrás. Y leyendo el libro, igual yo me sentaba, oraba antes y me ponía a leer el libro y leía en la Biblia la palabra que venía asociada a la lectura. Y verdaderamente que el Espíritu Santo me dio revelación de mi pecado, de lo que yo estaba haciendo. O sea, yo, Marta, estás redundando, estás cayendo en el basurero, te estás revolcando en la basura vos sola. Tomá la decisión definitiva de perdonar a esa persona, bendecila, orá por ella. Y realmente deja atrás el pasado y empieza a andar, empieza a hacer esos cambios que son necesarios en tu vida para que Dios empiece a trabajar con tu cónyuge. Porque vos no podés estar pidiéndole cambios a Dios en tu cónyuge si no cambias vos y seguís siendo el mismo o la misma. Dios no va a actuar, no trabaja de esa manera. Y por la gracia de Dios, yo empecé a hacer eso, empecé a trabajar en mí con el Señor. Empecé a cambiar. Ese testimonio mudo de 1 de Pedro 3 empezó a dar frutos y él empezó a andar. Empezó a caminar y empezó a dar frutos él también. Entonces, perseverar es algo muy importante, pero perseverar en la fe, realmente creerle al Señor que Él puede hacer esos cambios en nuestra vida completita. Fíjate que yo les digo a veces, el matrimonio es difícil, pero también es fácil. O sea, ¿cómo es eso? Nos contradecimos. Dios nos dio responsabilidades a cada uno de nosotros. Pero ¿sabes por qué lo hacemos difícil? Porque no las cumplimos. A ver, nosotros tenemos 26, amor. Vamos a cumplir 26. 26 años de casado. O sea, ¿cómo es posible que una pareja que tenga 26 años de casado no se pueda conocer? ¿Cómo es posible que yo no sepa de qué manera puedo hacer feliz a mi esposa? O cómo mi esposa no sabe la manera cómo hacerme feliz a mí. Y a veces la sabemos, pero a veces el orgullo, el enojo, el carácter, la falta de perdón, el descuido, los afanes, la falta de comunión con Dios, como que nos desvía de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, si Dios dice que debemos de ser como una sola carne, si nosotros no nos acercamos, si nuestros corazones no se acercan, ¿cómo vamos a poder construir un matrimonio? ¿Cómo vamos a poder llenar necesidades ambos?
si ese principio no lo aplicamos a nuestras vidas. Si sabemos y conocemos que el matrimonio es un equipo, pero no trabajamos como equipo, más bien conspiramos el uno contra el otro. Entonces Dios nos llama a que le creamos, a que perseveremos, pero que también que actuemos. Nosotros llegamos con un matrimonio completamente destruido hace 11 años. Y como decía Marta, ella no va a dar un chelín por mí no va a dar un chelín nadie. Cuando nosotros nos casamos, nuestros amigos, ¿sabes lo que comentaban en la mesa? O sea, ¿cuántos meses íbamos a durar? Porque en mí no miraba ninguna esperanza. La única que miraba esperanza en mí era Marta, de ahí nadie. Era la única que tenía esperanza. Porque no me conocía realmente. Pero Dios es bueno, fíjate, porque a pesar de lo malvado que era uno, de lo perverso que era uno, por las oraciones de mi esposa, fueron transformando estas cosas. Pero también ella tomó decisiones y yo también tomé decisiones. Como decía Marta, de repente Marta ya me tenía hasta la coronilla, porque yo iba dando mis pasos. Pero Marta quería que yo fuera volando. O sea, como un asunto de magia, porque cambiara automáticamente. Y de repente Marta pasando factura y reclamando y se iba para atrás. Entonces ella decía para atrás y me decía irme para atrás. Cuando ella verdaderamente tomó la decisión de perdonarme, nuestras vidas sobrenaturalmente comenzaron a cambiar. Ahí comenzamos a despegar. Sobrenaturalmente. Yo también comencé a tomar decisiones. Y las bendiciones de Dios no se esperaron. Porque cuando vos crees, perseverás, llega la bendición. Entonces, yo no sé cuántos matrimonios se sienten como acabados, sin esperanza. No sé cuáles serán sus circunstancias. Pero sea cual sea su circunstancia, créame que Dios tiene una respuesta para cada uno de nosotros, a como la tuvo con nosotros. Tenemos que decidir nada más si creerle a Dios que pueda cambiar nuestras circunstancias o simplemente llevar un matrimonio mediocre o tal vez técnicamente divorciado, porque no sé cuántos matrimonios aquí podrán estar así, que viven juntos pero no están casados. No sé, pues, pero Dios nos ha dado a nosotros, y principalmente a nosotros los varones, dice que Él da la sabiduría, que Él da la inteligencia para poder cambiar nuestras circunstancias. Pero fíjate que esto hay como un secreto, no sé si será secreto, pero esto comienza aquí, fíjate. Yo no puedo obtener bendiciones afuera o bendiciones para mi vida si estoy sembrando maldiciones o estoy tomando caminos de maldición. A nosotros el tema que más nos ha costado es el ponernos de acuerdo, fíjate. Nos ha costado. Y quizás en ciertos puntos, principalmente en la parte financiera, porque en eso Marta es bien terca. A veces se quiere como imponer. Y no, pues pero sin embargo, pues, en algunas cosas nos ponemos de acuerdo, y quizás en la mayoría, pero hay cosas en que todavía nos cuesta. Quizás me cuesta a mí amarla más, quizás a ella le cuesta más someterse más. Dios es claro en su palabra,
Por eso les decía, nosotros hacemos difícil esta relación. Pero si realmente nosotros obedeciéramos la palabra, la creyéramos y la obedeciéramos, tuviéramos matrimonios completamente diferentes. Completamente. Con menos clavos, menos problemas, menos circunstancias, más pegados, más comunicativos, más amorosos. Tuviéramos más tiempo para servirle a Dios, como dice Marta. Ella es más servidora que yo, reconozco. Pero esta es parte del equipo. Este es nuestro equipo que nos hemos dispuesto. Fíjense que me estaba acordando ahorita, me estoy riendo porque me estaba acordando, ayer casualmente lo comenté con alguien en el grupo. O sea, René andaba perdido, pero yo también andaba medio loca. Cuando yo vine a los grupos de oración, cuando comenzábamos, que éramos un pequeño grupo, yo creo que ahí estaba en ese grupo Aura Rosa, Luz Marina, estaba vos, no me acuerdo quién más estaba, la Soraya, la Daira, que estábamos platicando el día de tu cumpleaños. Y me estaba acordando que ese día yo llegué al grupo de oración atribulada porque algo había hecho él y yo llegué muerta en llanto al grupo. Y todas las mujeres pues hablando y Aura Rosa dando palabras y yo lloré y lloré. Entonces me preguntan a mí, ¿qué te pasó, Martita? ¿Y por qué estás llorando? Entonces, ay, es que ustedes no me entienden, le digo, no me entienden. Pero ¿por qué no te entendemos? Hablame. Y le digo, es que ustedes no saben qué horrible es estar casada con un hombre guapo. No te entendía, amor. Yo quisiera estar casada con un feo para que nadie lo vuelva a ver y para que no tenga los ojos para nadie más. Y me acuerdo que todas se quedaron viéndome, pero, o sea, realmente estaba loca. Y me dice Aura Rosa, así bien suavecito, no, corazón, esos también son infieles. Mira, qué barbaridad. O sea, de esas cosas, de esas que también andamos, o sea, desajustadas. Si los esposos andan en una cosa, nosotros andamos en otra. Por ejemplo, yo todavía tengo ese defecto, tengo que reconocerlo. Si René va manejando y yo voy de copiloto, o sea, don Lázaro casi se baja camino a El Salvador. Luis Enrique casi se baja viniendo de La Palmera porque le dimos ride después de un encuentro, casi se nos baja ahí en la Concha. Porque yo voy, Cuco, cuidado el perro, cuidado el chancho, cuidado el pollito, cuidado. Y él frena y tal vez no es nada. O sea, yo voy manejando y voy, o sea, aguantar eso, muchachas, no es fácil. Él tiene que tener una paciencia abismal para aguantar eso. Le digo, don Lázaro se iba a bajar. Me dijo, Martita, ya cállese, deje manejar a don René, porque es un defecto en mí. O sea, tengo virtudes, pero tengo defectos. Pero a pesar de todo eso y de todas las luchas de todos los días, muchachos, tenemos que permanecer. ¿Y qué tenemos que hacer para permanecer? No dejen de luchar nunca. Las circunstancias nunca se van a acabar. Ayer les decía a las mujeres en el grupo, ya sacamos de la plantación las vacas, los chanchos, todos los animales grandes que se pueden comer una plantación, ya las sacamos. Pero quedan los zompopos y los zompopos también pueden arrasar una plantación. También se pueden comer una cosecha. Entonces tenemos que cuidar nuestro huerto, tenemos que luchar y permanecer ahí. O sea, tenemos que estar todos los días al pie del cañón. Esto es de todos los días. Todos los días vamos a discutir por algo. Todos los días algo va a pasar en la casa. Antes yo les contaba que con don René por el pan, por los huevos, por la leche,
Ya ahora ya no bebe leche, entonces se acabó el problema de la leche, porque ahora bebe café. Entonces, como ahora bebe café, ya se acabó el problema de la leche. Siempre hay café, ¿ya? Pero eso, no podemos dejar de luchar. Esto es de todos los días. 2, no pierda su fe en Dios. No la pierda. El que las cosas no salgan como nosotros queremos no significa que Dios no esté cuidándonos y que no esté detrás de nosotros. Dios siempre está ahí. Y si nosotros somos obedientes y perseveramos en su palabra y le creemos, Él siempre está ahí. Aunque las cosas no sean como nosotros querramos. Si se cierra una puerta, Él va a abrir una mejor. Si Él abre una, nadie puede cerrar la que Él abre. Entonces tenemos que perseverar en eso. No perdamos la fe en Él. No queremos compartir. Tenemos en la palabra, bueno, allá arriba, cuando dice, no deje de luchar, Filipenses 4:13. Cuando sentimos que no podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando Dios dice que es todo, es todo. Lo creo, ese es el éxito del asunto, si lo creo. Porque si lo creo, todo lo que yo pida a Dios en el nombre de su Hijo, yo lo voy a recibir, yo lo voy a ver. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dios siempre nos está advirtiendo, apartados de Él, sin Él, nada podemos hacer. No se rinda. Debe tener voluntad para usar los contratiempos y vencerlos en el nombre de Jesús, como la mujer enferma. Si solo tocara el borde de su manto, yo me sanaría. No se rinda nunca. Cuando decía Marta, regresate a la palabra, por favor, de Juan. Juan 15:5. Dice que nada podemos hacer. Miren esto. Cuando todo nos está saliendo bien, como que nos olvidamos de Dios, fíjate. Porque todo está bien. Hasta que vienen los clavos y las circunstancias, como ya no miramos en quién nos puede ayudar, nos acordamos que existe un Dios. Entonces, ahí nos damos cuenta que sin Él nada somos. Que nosotros somos finitos, que tenemos capacidades limitadas, que hay circunstancias que no podemos. También dice Dios en otra parte de su palabra que todo lo que emprendamos lo pongamos delante a Él. Y las cosas nos van a salir bien. El matrimonio es de dos que tienen que ser uno. Y sin Dios en medio, no camina. No hay manera. Dice Dios en su palabra que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Porque en el corazón se alojan nuestras emociones. Y cuando Dios no está en la vida de nosotros, nuestras emociones comienzan a actuar por nosotros. Y comienzan a tomar un papel en nuestras vidas. Por eso la necesidad de creerle, la necesidad de que Dios realmente esté aquí. O sea, aquí todito quizás conocemos el concepto y estamos claros que necesitamos a Dios. Pero estamos claros que estamos cumpliendo lo que dice Dios.
Todavía tenemos corazones resentidos, no queremos perdonar. Esposos que nos cuesta dar amor. O esposos que quizás no han perdonado. ¿Cómo podemos construir un matrimonio si andamos envenenados el corazón? Decime de qué manera. ¿De qué manera? Por eso es que necesitamos a Dios para que sane nuestros corazones, principalmente. Pero Dios no puede sanar nuestro corazón si no lo invitamos a que entre a Él. Y si no conocemos esa verdad o no creemos esa verdad. Pero Dios es bueno con nosotros. Si estamos sentados aquí porque yo le decía, Chocho, Luis Enrique, ¿para qué me puso a dar charla? No pudo poner a otro. Pero de repente cuando me tocaba el turno dije, pues si Dios algo quiere, es Dios el que me tiene aquí. Porque Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Solo nos toca descubrirlo y cumplir su voluntad. Porque sin Él, nada podemos hacer. Gracias a Dios a nuestras vidas, pues han llegado bendiciones a nuestras vidas. Tenemos una familia restaurada. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, que tiene un corazón sano. Otra de las virtudes que tiene mi esposa es que no es rencorosa, fácilmente perdona. A veces mis groserías se les olvidan rápidamente. Entonces tenemos que sacarle provecho a esas virtudes de nuestro cónyuge. Y como decimos, no ahogarnos en un vaso de agua. Porque de repente por cositas, por tonteras, por discusiones estériles, perdemos la bendición, perdemos la buena comunicación, perdemos la buena relación, perdemos el buen matrimonio, perdemos la buena enseñanza hacia nuestros hijos. Porque nuestros hijos están atentos de cada decisión de nosotros, cada actitud de nosotros. Va a depender de cada uno de nosotros qué decisiones vamos a tomar. Hemos tomado buenas y nos ha ido bien. Hemos tomado malas y hemos pagado consecuencias. No tema pedir, no importa cuán grande sea su problema. Lo importante es que usted ponga a Dios en medio, que lo reciba en su corazón y Dios se va a hacer cargo de sus problemas. Y luego la última, no limite a Dios. No se encierre en sí mismo porque no encuentra la solución a su problema. Dios es un Dios de vivos y Dios siempre va a estar ahí para ayudarnos en cualquiera que sea la circunstancia o la condición en la que estemos. Él nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. Nunca. Si realmente estamos arrepentidos, tenemos que ir a los pies de Cristo y Él no nos va a despreciar nunca. Persevere hasta el fin, y esta es una de las cosas que más me gusta de esta charla, porque cuando yo la hice, esas dos preguntitas me tocaron mucho. ¿Cuándo fue la última vez que acudió a Él con gran clamor y con lágrimas? ¿Cuándo? ¿Puede recordar la última vez que se arrodilló ante Dios y abrió su corazón? Nos hemos arrodillado ante Dios y le hemos abierto nuestro corazón. ¿Hace cuánto lo hicimos por última vez? Si Jesús fue al Padre a arrodillarse y a clamar con dolor, nosotros también debemos de hacer lo mismo. Debemos de estar siempre doblando nuestras rodillas y estar clamando al Señor cada día de nuestra vida, en cada momento.
en las tribulaciones y en las alegrías. Y es en las tribulaciones cuanto más debemos de buscarlo. Ayer íbamos para el grupo de oración y estábamos animando a una de las hermanas del grupo porque ella no quería ir al grupo. Y le dijimos, tiene que ir. Es cuando más cerca de Jesús tiene que estar. No se puede apartar, porque el enemigo también nos conoce. Él sabe cuál es nuestro punto débil. Él sabe dónde nos va a doler más. Ayer les decía yo, Él sabe en cuál dedo del pie nos puede dar y nos da más duro y es donde más nos duele. Entonces nosotros tenemos que estar águilas. Dios nos manda que seamos astutas. Entonces tenemos que estar águilas con eso, porque el enemigo no nos va a soltar. Tenemos que perseverar y permanecer. Solo ya para terminar, la palabra de Mateo 24:13 dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Quiere decir que si no perseveramos, hermanito, no seremos salvos. Así que yo lo invito, me invito yo también a perseverar, seguir perseverando, a seguir creyendo que Dios puede cambiar las circunstancias de cada uno de nosotros. Tenemos que creer, esperar y seguir perseverando. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias a René y a Marta, ¿verdad?, por este testimonio, esta charla que han compartido con nosotros y que siempre nos da una palabra que nos edifica, que nos confronta, que nos hace revisarnos sobre cómo estamos haciéndolo, y que hoy pues nos ha dicho René y Marta, o el Señor a través de René y Marta, que tenemos que perseverar, que podemos estar trabajando bien, pero si al final decrecemos o fallamos en algo, es como que no hubiéramos hecho nada. O sea, que tenemos que ser persistentes, tener consistencia en lo que estamos haciendo. Si no, no perseveramos y vamos a poner en riesgo nuestra salvación. Hecho pedazos.